Y continuando con nuestro tema del día, que es el Imperio Bizantino con Justiniano, nos vamos a dedicar exclusivamente a su figura y a su gobierno. Comparto con ustedes la bibliografía que va a estar subida como soporte teórico en el aula virtual. En esta imagen lo vemos a Justiniano junto a su esposa Teodora. Y acá podemos ubicar cronológicamente su gobierno, 527-565. Le decían el emperador sin sueño, bueno, justamente porque tuvo un sueño que no pudo cumplir, y además porque parece ser que era dinámico e incansable. ¿Cuáles son los datos mínimos que necesitamos conocer de este personaje? Se llamaba Flavius Petrus Sabatius Justinianus y había nacido el 11 de mayo del 483, mientras que su fallecimiento se ubica entre el 13 y 14 de noviembre del 565. Llega a ser emperador del Imperio Romano desde el 1 de agosto del 527 y es tan ilirio como su tío. Su lugar de origen es Taor o Taormina, también se conoce el lugar. Era sobrino de Justino, quien lo llegó a proponer y a ubicar en la categoría de coemperador, lo asoció al trono y lo adoptó como hijo. En realidad Justino era el hermano de la mamá de Justiniano. Y la mamá de Justiniano, viendo que su hijo necesitaba clarificar su futuro, le pidió a su hermano que lo llevase a trabajar con él. ¿Cuáles son los aspectos de su físico y personalidad que merecen ser destacados? Era un hombre común, por lo cual tenía una mediana estatura, cara redonda, ojos marrones, y respecto a su personalidad hay dos versiones. Algunas lo muestran como una personalidad fría y arrogante y otros como un individuo amable, moderado, alegre. En realidad los que hablan de amable, moderado, alegre son sus propios cronistas que él contrata y que por supuesto no pueden hablar mal de él. ¿Cuáles son los aspectos de su físico y personalidad que merecen ser rescatados? Era un hombre absolutamente común, no tenía nada extraño ni nada sobresaliente. Su estatura era mediana, su cara redondita, sus ojos muy marrones y saltones. Respecto a su personalidad, bueno, tenemos dos versiones. Unos dicen que era totalmente distante y frío, y hasta por momentos arrogante, y otros hablan de un individuo afable, moderado, alegre. En esto debo decirles que habían cronistas contratados por el emperador para escribir los acontecimientos contemporáneos de su gobierno, y muchos de ellos, la mayoría, me imagino que tendrían un poco de miedo de realmente plantear la verdadera personalidad del emperador. Y hay una frase que lo pinta muy bien. Sin la capa púrpura y la diadema, podría ser el rostro de cualquier soldado convertido en cortesano. Es decir, era un individuo de rasgos toscos que no tenía el glamour que tenían o que habían tenido muchos de los emperadores característicos de las primeras épocas del Imperio de Oriente. En esta diapositiva observamos el orden sucesorio de la dinastía de Tracia y Justinianea, como a Zenón y Anastasio le van a suceder Justino, el primer representante de la dinastía justinianea, después Justiniano, el individuo más destacado que nos ocupa la clase de hoy, y a la muerte de Justiniano, Justino II. La dinastía continúa hasta el 610, pero a los fines prácticos no vamos a nombrar a sus representantes. Y no quiero dejar de empezar la clase de hoy sin leerles una frase de un profesor de la Universidad de Zaragoza, que es García Guijarro Ramos, sobre Justiniano. Pocos sujetos históricos han conseguido sintetizar en su persona toda una época. Es un fiel representante de la época que le tocó vivir al Imperio de Oriente. Y para ser ecuánime, también la frase de un contemporáneo de Justiniano, Agatías, que era poeta e historiador.
y que dice, fue el primero de los emperadores de Oriente que mostró en palabras y hechos ser señor absoluto de los romanos. Recuerden el concepto de autócrata. En esta imagen vemos a Justiniano en el medio, rodeado por sacerdotes y por soldados, y seguramente en el momento de la misa. Este mosaico que les acabo de mostrar está en esta iglesia, en una iglesia que está en Italia, San Vital de Ravenna, un edificio que mandó a construir y que nunca conoció porque nunca fue a Italia. Justiniano no estaba solo, sino que tenía una serie de coprotagonistas que lo van a acompañar durante su gobierno y que indudablemente van a ser los asesores de sus grandes decisiones. Y entre ellos, la primera que tengo que nombrar es su esposa Teodora, una mujer inmensa, con un temperamento firme, fuerte y además aparentemente con una belleza muy marcada. Teodora tiene una historia muy particular. Era la hija del cuidador de osos del circo de Constantinopla y era actriz, lo que le valía en aquel entonces ser del mismo tenor que una prostituta. Procopio, que es quien habla sobre ella, la pone muy mal y la deja como una mujer que se casó de alguna manera por interés con Justiniano. Sin embargo, ella va a ser una gran consejera de este emperador y lo va a llevar a tomar muy buenas y muy malas decisiones. Ella no era cristiana ortodoxa, sino que era monofisita, es decir, pertenecía a un sector herético, a una herejía de la época, que le va a traer muchos dolores de cabeza a Justiniano. No voy a explayarme sobre el concepto de monofisita, porque lo vamos a ver en nuestra clase de herejes y herejías. Finalmente debo decirles que muere de cáncer en el 548, mucho antes de que muriese su marido. Otra de las figuras muy interesantes de la época es Triboniano. Triboniano, que ocupaba un cargo y estaba muy cerca del emperador, además de ser una persona de su amistad. Triboniano va a ser jurista questo sacri palati. Ya vamos a ver exactamente qué significa este cargo. Pero desde ya les digo que era de los que estaba muy muy cerca del emperador. El siguiente es Juan de Capadocia, quien ocupa el cargo de prefecto del pretorio. Y frente a lo que hemos dicho de la personalidad y el deseo del emperador Justiniano de recuperar el imperio romano, no pueden faltar los militares. Quizás los dos militares más brillantes de muchos que tuvo, los más brillantes son Belisario y el eunuco Narcés. Y no puedo dejar de nombrar a Constantinopla nuevamente, porque Constantino, que la había hecho su capital en el 330, la va a ornamentar, pero Justiniano también se va a ocupar de ella y como es un gran mecenas, la va a llenar de edificios que hasta el día de hoy son admirados. Quiero decirles que Constantinopla tiene una importancia en la historia de Oriente por su ubicación, por su construcción y por lo que significó para los emperadores, al punto que fue considerada el centro de la ambición imperial durante 1600 años. Acá tenemos una foto de Constantinopla, en la actualidad que ya no es más Constantinopla sino Estambul, y en el fondo de la diapositiva tenemos una gran construcción que es Santa Sofía, mandada a levantar por el emperador Justiniano. Desde ya les digo que los primeros 5 años de gobierno fueron absolutamente negativos. Y este quinquenio culmina con una revuelta que es conocida como la revuelta de Nica en el 532. ¿Qué fue la revuelta de Nica de enero del 532? Bueno, fue una revuelta, una rebelión que comienza el Partido Verde, ya vamos a ver qué es el Partido Verde, en el hipódromo. El día del hipódromo era un día en que todos los hombres iban un poco a canalizar sus estados de ánimo
y eran algo así como nuestro fútbol del domingo. Ese día, el Partido Verde comienza como una especie de estallido social que termina con una fuertísima represión. ¿Por qué razón sé que estaban disconformes los hombres de la ciudad? Bueno, por un lado había una fuerte presión impositiva por parte del gobierno hacia los sectores populares, porque indudablemente Justiniano necesitaba dinero constante y sonante para mantener los ejércitos que tenían, porque recuerden que su objetivo fundamental era volver a restaurar el Imperio Romano y para ello tenía que conquistar un montón de territorios que estaban en manos de los germanos, a la vez que mantener tranquilos a los enemigos tradicionales del imperio. Pero por otro lado, los sectores de alta alcurnia, la clase senatorial, también estaba un poco ofendida porque Justiniano tomaba decisiones y no en todas ellas ellos eran consultados. Ellos pedían la deposición de Juan de Capadocia y de Treboniano. Ahora, había un sentir general de humillación y de enojo porque Justiniano, para poder dedicarse a sus asuntos de gobierno, había firmado después de una derrota frente a los persas una paz humillante en la cual se había establecido un pago por parte del imperio de un tributo muy significativo e importante que tenía que ser pagado anualmente. Desde tiempos inmemoriales existían en la ciudad 4 agrupaciones que funcionaban como sectores políticos, pero que a la vez también funcionaban como especies de clubes deportivos. Entonces iban al hipódromo y mostraban sus banderines de distintos colores. Y obviamente tendrían sus propios candidatos para eh, lucirse en las pruebas del hipódromo. Desde la dinastía Tracia eran dos los partidos que más afluencia de gente tenían, el verde y el azul, que también concurrían periódicamente al hipódromo, pero también tenían sus ideas políticas y conglomeraban a determinado tipo de gente. Por un lado estaban los verdes, que eran monofisitas como Teodora, que estaban fundamentalmente formados por funcionarios que trabajaban en la corte y la administración financiera y algunos mercaderes. A ellos se le sumaban un sector de tipo popular. Y por otro lado estaban también los azules, que eran ortodoxos, que representaban también a sectores de la aristocracia senatorial y terrateniente y que también estaban integrados por gente perteneciente a los sectores plebeyos. Los que habrían iniciado la revuelta son los del sector verde. Dicen que Justiniano estuvo a punto de renunciar e irse de la ciudad. Sin embargo, su esposa Teodora lo frenó y le dijo una famosa frase lapidaria: el imperio es un buen sudario, con lo cual lo que quería significar es que el imperio realmente necesitaba que el emperador tomase conciencia de que ser emperador no era una cuestión solamente de dicha y felicidad, sino que también implicaba penas, lágrimas y mucha muñeca política. La revuelta de Nicá duró 6 días. Durante 6 días se saquearon edificios civiles y religiosos en la ciudad y quien tuvo la tarea de represión de toda esta gente que estaba descontrolada fue el general Belisario. ¿Qué consecuencias tienen o deja este levantamiento de Nicá? Por un lado, se expropia bienes a los patricios que habían intentado deponerlo, porque lo que se quería era llegar al punto de que el emperador, viendo que la situación se le iba de las manos, dejase el poder. Y por otro lado, se plantea una reforma administrativa que enseguida vamos a ver. Dejamos este episodio de Nica y nos dedicamos a la organización imperial, cómo estaba organizado el imperio. A la cabeza del imperio estaba el emperador, que era una dignidad teóricamente delegada por el pueblo, que era electivo,
y que no era hereditario. Este emperador tenía el título de Imperator Augustus, Autocrator, Basileus, Déspotes. Déspotes significa señor. Era considerado la personificación misma del Estado, era el jefe del ejército y detentaba el poder supremo. También era considerado santo. Su esposa era la despoiná, la señora, y que tenía todos los títulos y privilegios que tenía su esposo. Ella vivía en el gineceo del Sacro Palacio. Acá tienen la imagen del Sacro Palacio con todas sus habitaciones y con todas sus oficinas. El Gran Palacio no solamente era el lugar donde vivía el emperador, sino que era la casa civil y militar del emperador, el centro de la administración y la sede de los consejos y todas las oficinas que estaban ocupadas de las tareas del gobierno. ¿Quiénes eran los principales funcionarios que acompañaban al emperador? Bueno, había un conjunto de ellos que conformaban el consistorio del príncipe. El consistorio del príncipe eran todos aquellos consejeros del príncipe. Estaban los jefes de los servicios de palacio y también los consejeros de Estado. Pero además había una figura muy importante que era la del ministro del Interior, que además era el jefe de la Casa Imperial y que era considerado el principal funcionario civil. De él dependían muchas oficinas y muchas dependencias. La oficina Escrinia, los cuerpos de la Guardia Palatina, el arsenal, los correos públicos, la policía estatal, la oficina de los ejércitos de frontera, todas estas oficinas dependían del Ministerio del Interior. Otro funcionario importante era el jefe o los jefes de la Cancillería. Ellos eran los encargados de todas las comunicaciones del imperio con otras partes del mundo conocido. Y el jefe de Hacienda, que era el que le llevaba las finanzas, encargado de administrar el dinero y de las donaciones. También existía un administrador de los fondos del emperador, una especie de individuo que se ocupaba de eh, administrar la fortuna personal del emperador. Otro de los funcionarios importantes era el jefe de las habitaciones imperiales, que de él dependían los criados, servidores domésticos que se ocupaban de toda la parte de las habitaciones en donde vivía Justiniano y su familia. Los generales en jefe de los ejércitos imperiales, que eran los encargados de organizar todo lo que fuera tema militar y tema tropa, y que de él dependían los otros generales, los duches, los jefes de tropas de las provincias llamados protectores y los instructores de los ejércitos. A partir del siglo VI existen otros funcionarios que son los exarcas. En realidad, en el Imperio de Oriente hay dos exarcados, el de África y el de Ravenna, o también conocido como Exarcado de Italia. Estos exarcas habían iniciado como siendo meros jefes de tropas, pero después se convirtieron en gobernadores con plenos poderes. Y ya que estamos hablando de exarcados, les muestro los dos que existían, el exarcado de África y el exarcado de Ravenna o de Italia. Sus funcionarios, los exarcas, habían empezado siendo simples jefes militares y con el tiempo fueron adquiriendo plenos poderes como gobernadores de regiones que estaban sumamente alejadas del resto del imperio. Probablemente lo militar era sumamente importante para el emperador. En el año 552 existían 645.000 hombres acantonados por diversas provincias y exarcados. Eran hombres que estaban preparados para luchar y hombres que estaban militarizados y entrenados para cualquier objetivo de tipo militar. En esta diapositiva también tenemos la administración imperial puesta en jerarquía y acá podemos observar los distintos funcionarios que hemos venido hablando en diapositivas anteriores. En este mapa observamos las ciudades más importantes del Imperio de Oriente, las más populosas: Constantinopla, Tesalónica, Antioquía, Alejandría y Oxirrincos.
Desde el punto de vista demográfico, se calcula que el imperio en los tiempos de Justiniano tenía entre 20 a 30 millones de habitantes. Constantinopla, que era la más populosa de todas, era una ciudad que promediaba entre los 600.000 y el millón de habitantes. Alejandría y Antioquía no superaban los 200.000 habitantes. Administrativamente, el imperio estaba dividido en prefecturas, diócesis y provincias. Ya que estoy hablando de población, no puedo dejar de mencionar que en el año 552 hubo un gran brote epidémico de peste bubónica o peste negra. No sería la primera ni la última vez que afectara al imperio algún tipo de epidemia. También hubieron terremotos durante el gobierno de Justiniano. Pero este brote epidémico del 552 es llamativo porque terminó con el 40% de la población que vivía en los Balcanes. En el año 535-536 se produce la gran reforma administrativa. Juan de Capadocia, Teodoto, Pedro Barsanés se dedican a hacer más de 100 constituciones o leyes hechas para transformar un poco la estructura administrativa del imperio. ¿Qué reformas introducen? En primer lugar, aquellos que estaban a cargo de provincias de frontera iban a tener el poder civil y militar, y sus jueces iban a ser los obispos del lugar. La segunda gran transformación es que se decide fraccionar en dos partes provincias muy extensas. Uno de los éxitos más llamativos del gobierno de Justiniano fue la reforma legislativa. La reforma legislativa fue hecha entre el 528 y 529 y sus corresponsables fueron Triboniano, Teófilo, que era profesor de la Academia de Derecho, y Doroteo, profesor de la Escuela de Beirut, además de Juan de Capadocia. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era renovar la fuente del derecho, adecuar el derecho romano, hasta el momento usado, que era el Código Teodosiano, a la nueva realidad de Oriente. ¿Y de qué modo? Bueno, compilando todas las leyes existentes en un solo código. Al nuevo código se lo pensó en redactar en griego. Sin embargo, Justiniano pidió expresamente que se lo escribiese en latín. A esta tarea se dedicaron más de 10 juristas que en ese momento estaban en Constantinopla, trabajando conjuntamente con los mentores de esta gran reforma. Obviamente usaron de base los códigos que existían hasta el momento, el código teodosiano, que era del siglo V, el código de Gregorio y el código de Hermógenes, que eran antiguos códigos que les permitieron el punto de partida para eh, lograr ese código que va a inmortalizar la época de Justiniano. Y acá les presento el código de Justiniano, el Corpus Juris Civilis del 529. Esta es la primera versión. El código de Justiniano se componía de 4 partes. Por un lado, el código antiguo, que eran leyes desde Adriano hasta el 533. En segundo lugar, el código nuevo o novelas, que eran 174 leyes de tiempos de Justiniano y que estaban escritas en griego, lo único griego del código. En tercer lugar, el digesto o pandectas, que eran 50 libros divididos en 7 partes, con sentencias hechas por jueces, eh, como una obra de compilación para ser consultada por los expertos en derecho para dar otras sentencias. Y finalmente las institutas, que era un manual de derecho para estudiantes y que también tenía una función de tipo consulto pedagógica. El aporte del Código de Justiniano. Por un lado, salva el legado jurídico de Roma cristiana para la Europa medieval. Pero por otro lado, cuando en Occidente se redescubra el derecho romano en los siglos XII-XIII, va a permitir que los reyes puedan fundamentar la supremacía por encima del feudalismo. Esto segundo todavía no lo entienden, pero después cuando veamos feudalismo les va a resultar sumamente claro. Vayamos a los aspectos de la política exterior.
Como dijimos, Justiniano tenía un sueño que era el de reunificar todo el Imperio Romano y restaurar la unidad de toda la cristiandad. A esto se conoce como el proyecto de la Recuperatio Imperii. Para eso va a contar con militares sumamente importantes como Belisario, como Mundo, como Narcés. Como ustedes ven acá en el mapa, podemos observar distintos lugares y las campañas que él va a lanzar. Él intenta recuperar el norte de África y manda a Belisario. Y en ese momento el norte de África estaba invadido por los vándalos, los germanos que se habían establecido en el norte de África, y logra recuperar efectivamente el África del Norte. También desea recuperar Italia, donde estaban los ostrogodos, y ahí tiene que mandar primero a Belisario y después a Narcés. En realidad, esta campaña le lleva más de 10 años y si bien obtiene algunos éxitos, estos no son permanentes y acá, por este objetivo que es Italia, pierde un sinnúmero de dinero. También intenta recuperar España, empieza por el sudeste, donde estaban los visigodos, y recupera territorios, pero por muy poco tiempo. Con Persia el asunto estaba bastante complicado. Cosroes primero había derrotado a las tropas del imperio, así que se firma en el 532 un acuerdo de paz entre Persia y el Imperio Bizantino, por el cual los bizantinos pagaban un tributo anual en oro con tal de que los persas no los molestasen ni los atacasen. En la zona de los Balcanes también había problemas con eslavos, muchos de ellos estaban en Macedonia, y con los búlgaros. Y en esa zona, los militares que van a incursionar y que se van a dedicar a contener el avance son Germano, Mundo y Belisario. Además, en el año 558-559, los hunos también amenazan el imperio de Oriente y llegan a las puertas de Constantinopla. Luego de todos estos eventos, Justiniano se resigna a que no va a poder lograr la Recuperati Imperii y su imperio pasa a la defensiva. Esta diapositiva es simplemente para que ustedes vean cuál fue el costo del sueño de recuperar el Imperio Romano de Justiniano y por qué razón, después de su muerte, el imperio quedó en la bancarrota. Por año ingresaban en el Imperio Bizantino 6 millones de sólidos. La campaña del norte de África le salió 13. La campaña de Italia, a lo largo de los 10 años que duró, le salió 21 millones y medio. Y en otros frentes, Justiniano gastó 2 millones de sólidos. Y después de todas esas campañas quedó constituido el mapa de lo que fue el dominio del Imperio Romano de Oriente durante tiempos de Justiniano. Vamos ahora a la política económica. La política económica fue obra de su ministro de Finanzas, Juan de Capadocia. Juan de Capadocia tenía una frase: mayor número de recursos y economizar al máximo. Vamos ahora a explicar cómo se mantenía el Estado, cuáles eran los recursos del imperio de Oriente. En primer lugar, era un imperio de base agraria. Esto significa que la población se mantenía básicamente con el cultivo de la tríada mediterránea, es decir, cultivos que son propios de las zonas que rodean al mar Mediterráneo, el cereal, la vid y el olivo. El Estado se reservaba el monopolio de la industria alimenticia del pan. ¿Por qué? Porque era importante que lo controlase el Estado para evitar estallidos sociales por falta de alimento. Entonces estaba bajo control del Estado. Las arcas públicas se alimentaban de las siguientes fuentes. En primer lugar, los impuestos. Existía un único impuesto, un impuesto indirecto que se llama el Vectigaliae, que era un impuesto muy parecido a nuestro IVA. O sea, se pagaba cuando uno compraba un determinado producto. Y esto permitía una fuerte recaudación que el imperio utilizaba
para diversos fines, entre ellos, por supuesto, sobre todo el militar. Además, tenía el monopolio del comercio de lujo, es decir, todo el comercio de lujo del imperio estaba en manos del Estado. Como tenían una poderosa flota que utilizaban no solamente para defenderse, sino también para comerciar, iban a estar recónditos lugares del Oriente Medio, como Persia y también como Ceilán, y traían productos exóticos que después vendían a través de mercaderes que eran de alguna manera vectores del mismo Estado, es decir, eran comerciantes autorizados por el Estado para vender esas mercaderías de lujo que estaban a manos del Estado. Se estimulaba la pequeña propiedad libre que existía y el imperio estaba dividido en distintas regiones y cada región se dedicaba a una actividad. Por ejemplo, Constantinopla era un gran centro comercial, un verdadero shopping a cielo abierto. El Asia Menor era una zona muy importante en cuanto a producción ganadera y agrícola. Egipto y Siria sobresalían como importantes centros comerciales. Ustedes saben que una de las cosas que más éxito tenían de los productos de lujo eran las sedas que traían del lejano oriente. En el año 552, unos monjes nestorianos, el nestorianismo es una herejía que ya en su momento vamos a estudiar, van hacia el lejano oriente, hacia China, y traen los primeros gusanos de seda escondidos en la parte interna de los bastones hechos de caña de bambú. A partir de ese momento empezaron a cultivarse en el imperio las hojas que permiten el alimento de los gusanos, que son las moreras. Y la zona donde mejor se dio este tipo de cultivo es la zona que está al norte de Grecia. Esto quiere decir que a partir de ese momento existieron sedas made en Bizancio, sedas bizantinas. Pero ¿cuáles eran los artículos de lujo que importaba el imperio a través de sus comerciantes, que se transformaron en agentes estatales porque todo el comercio de lujo era monopolio del Estado bizantino? Bueno, en el top 5 de los artículos de importación estaban las sedas de China, que encantaban, las especias de la India, los perfumes de Arabia y los esclavos del Cáucaso. ¿Mm? ¿Cuáles eran los tres monopolios que tenía el Estado? El de la importación de los artículos de lujo, el de las industrias alimentarias y el de ciertas industrias suntuarias como la confección de brocados, de telas muy trabajadas y especiales. Esta diapositiva muestra a grandes rasgos las zonas de producción del imperio, qué zonas estaban dedicadas al comercio, dónde se hacía agro y ganadería, y cómo estaban distribuidos los ejes productivos. Vamos ahora a explicar la política religiosa de Justiniano. La religión oficial del imperio era el cristianismo. Justiniano era un cristiano ortodoxo, es decir, un cristiano que aceptaba los dogmas establecidos por las altas autoridades de la iglesia cristiana. En aquel momento se consideraba que el máximo jefe de la Iglesia de Oriente era el emperador. Esto viene desde el año 536, en el que en un concilio el patriarca de Constantinopla sostiene que la máxima autoridad de la Iglesia de Oriente es el emperador. Ahora bien, dentro del imperio, si bien la mayoría de población era cristiana ortodoxa, o sea, cristiana pura, existían herejías, es decir, un conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas del cristianismo y que estaban fuera de la comunidad cristiana. Habían dos grandes grupos en el imperio, el monofisismo, Teodora era monofisita, y el nestorianismo. Por momentos, ambos grupos, cuando vean que el emperador se pone muy firme en perseguirlos, van a estar en franca oposición respecto a él. Pensemos que en la misma época, en el imperio de Occidente, la máxima autoridad religiosa era el Papa. En el año 553 se hace un quinto concilio ecuménico en la ciudad de Constantinopla, cuyo objetivo era tratar de atraerse a los monofisitas y reconciliarlos con el resto de la iglesia cristiana. En realidad,
las decisiones que se toman en este concilio no son aceptadas por el Papa de Roma, por lo cual las provincias eclesiásticas de Milán y Aquileia, que estaban en Occidente, van a dejar de obedecer al Papa y se van a pasar del lado del emperador. Al final, por influencia de Teodora, que era monofisita, Teodora va a influir para que en el Occidente terminen deponiendo al Papa Silvestre y ella va a ser la causante de que el emperador termine mandando misioneros monofisitas por distintas partes del Imperio de Oriente para evangelizar según ese credo, el credo monofisita. En conclusión, debo decirles que la política religiosa de Justiniano fue una línea quebrada porque en realidad por momentos tenía brotes de cristianismo ortodoxo, pero por momentos se dejaba convencer por el monofisismo de su esposa y se relajaba, y por momentos volvía a la carga y reprimía a nestorianos y monofisitas, y por el lado de Occidente tampoco tuvo una relación eh, estrecha y, digamos, acorde a los lineamientos que proponía el Papa, así que uno de los fracasos más grandes fue su política religiosa. Pero donde sí va a lucir Justiniano ampliamente es en su condición de gran mecenas y protector de artistas. Él se propone levantar un templo importante y para esto convoca a arquitectos renombrados como son Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles. Así es como levantan esta hermosa iglesia conocida como Santa Sofía, en la cual trabajan 10.000 obreros durante 6 años. Acá podemos ver Santa Sofía en perspectiva y en altura para que ustedes vean el marco en el cual está situada. Acá tenemos la parte frontal de Santa Sofía y sepan que ha pasado por distintas utilidades. Empezó siendo un templo cristiano, después cuando caiga en poder de los turcos la van a transformar en mezquita, después pasó a ser un museo y tengo entendido que hace poco tiempo se decidió rehabilitarla como templo. En la actualidad eh, es un templo cristiano, pero no olvidemos que Oriente no responde al Papa, sino que hay una situación que se va a llamar el cisma de Oriente y Occidente, por lo cual la Iglesia de Oriente se considera como Iglesia de Oriente o Iglesia ortodoxa. En esta imagen vemos un croquis interno de lo que es Santa Sofía. Este es otro templo también mandado a hacer por Justiniano que se llama Santa Irene. Y esto que ustedes ven acá es una de las cosas más espectaculares que dejó la gestión de Justiniano. Son unas cisternas, se llaman las cisternas de Constantinopla. Y se trata de unas cisternas bajo tierra hechas para acumular agua, para evitar disturbios cuando el agua potable, el agua consumible, faltara en la ciudad. Entonces, el Estado se anticipó y construyó esa cisterna para no pasar por la peripecia de lo que podía llegar a significar un levantamiento social si faltaba el agua. Bueno, les han puesto luces, les han puesto música y las han transformado en un centro turístico de alto nivel. Este es un templo cristiano que Justiniano mandó construir en Ravenna y que nunca conoció. Acá es donde están los famosos imágenes de él y de su esposa, los mosaicos. Y este es otro que tampoco conoció en su vida, que es San Apolinar Nuevo, que también está en Ravenna. Y si hay algo que caracteriza la etapa artística de Justiniano, es la gran cantidad de mosaicos. Como ustedes ven, mosaicos sumamente expresivos, sumamente realistas y de una belleza eh, prácticamente insuperable hasta el día de hoy. Este mosaico representa el momento de la ofrenda en la misa
Y acá aparecen las mujeres también ofreciendo en el momento de la misa. Con esta diapositiva terminamos la clase de hoy. En el año 565, Justiniano fallece y le sucede Justino II. Aparentemente, años anteriores a su muerte, ya Justiniano había cambiado su personalidad, se había vuelto introvertido, se había vuelto metido en sí mismo, se había vuelto un hombre dedicado a la meditación y a la poca exposición. Muchos de los autores consideran que se debe desmitificar su gobierno porque no se cumplieron gran parte de los objetivos que él se propuso. Pero si uno pone en la balanza, tiene aspectos positivos como la obra legislativa de ese código que va a ser sumamente importante a lo largo de la Edad Media. Y también es positiva su tarea cultural y artística, con manifestaciones que hasta el día de hoy pueden ser admiradas por la contemporaneidad. Del lado negativo, lo más negativo fue su ambición de tratar de unir el Imperio Romano, que lo llevó a hacer que el Imperio de Oriente cayese en una bancarrota económica sin igual. Y también su política religiosa, en tanto que no conformó a nadie, porque si bien era un cristiano ortodoxo, por momentos ejercía como tal, por momentos daba una cierta flexibilidad a las herejías propias del imperio, los monofisitas y los nestorianos, y por momentos intentaba conciliarse con el Papa de Occidente. Quiere decir que en materia de política religiosa no tuvo una labor sumamente destacable. De este modo damos terminada la clase de hoy y espero que les haya sido de utilidad, así como el material de soporte teórico que les he adjuntado. Hasta la próxima clase.